Pero al final, Freddy, yo te pregunto algo relacionado con lo que estás platicando. En el gobierno siempre ha habido un desprecio por el ciudadano común y corriente. Antes era el tema del fraude patriótico. ¿Por qué? Porque la mayoría no entiende de política, la mayoría no pueden tomar este tipo de decisiones, son demasiado importantes para dejárselo a la gente común y corriente. Y hoy lo que además veo es que hay un desprecio por la vida del ciudadano. No solamente hay un desprecio por el ciudadano como una persona con derechos que tiene que hacerse válidos por el gobierno, no, sino hoy lo que estoy viendo además es ese desprecio no solo a la vida de las personas, sino a la vida de las familias. No hay medicinas, les quitan las escuelas, no les dan atención médica, no hay una serie de logros, que válgame la expresión, de éxitos ciudadanos que ya eran cosas concretas y que se habían dedicado presupuestos enteros para atender a la gente en 20,000 circunstancias. Hoy, no sé si sea a donde tú nos quieres llevar, con que te den 6,000 pesos, todas esas obligaciones que el gobierno hubiera contraído. Ya con eso la cumplieron. ¿Y qué estamos perdiendo como ciudadanos que estamos sustituyendo con esos 6,000 pesos? Pues tus derechos, todos, la seguridad social es un derecho. Claro. La atención médica en la materia de seguridad social es un derecho que a nadie se le puede quitar. En consecuencia, hemos aceptado que durante los 5 años, por decisiones del dueño del poder, se hagan los recortes presupuestales, y es lo que nos ha llevado a sus sistemas, en el caso de salud, ¿no? Solo sistemas muy mal, que no estaban tan bien tampoco, ¿eh? Habían deficiencias. Definitivamente no. Pero están peor. Eran mejorables. Y a mí, como siempre digo algunas veces que se ofrece, como dice mi paisano, el doctor Colón de Copelchen, a mí no me lo contaron, lo vi. ¿Por qué? Porque yo trabajé como cerca de 8 años como dirigente de la Federación de Trabajadores del Servicio del Estado, en donde teníamos la oportunidad de reunirnos periódicamente con los médicos, visitar los hospitales, además por necesidad de gestión, de gestoría, y veíamos cómo estaba en aquel entonces, en tiempos pasados, antes del 2018, cómo estaba el servicio hospitalario, los problemas de la falta de medicinas, las cantidades de medicinas que faltaban. Teníamos el acceso a esa información directa con los directores, con los funcionarios de los hospitales, y entonces observamos que habían pues bastantes cosas que se podían resolver, y en algunos casos se resolvían, pero después las cosas han sido peor. De plano no hay. No, hay gente que de repente necesitas un medicamento que te cuesta 1,000 pesos y lo tienes que comprar. No nos pudo desnudar más la pandemia. Ajá. Nada más porque no había más de dónde, ya estábamos listos. Entonces, no teníamos vacunas, habían desmantelado los laboratorios donde se fabricaban las vacunas, y México surtía a la nación y a Latinoamérica. Claro. Sí, es justamente eso, el recorte de los presupuestos. ¿Por qué? Porque pues entró gente que tenía otra intención. Yo no voy a decir que se equivocaron, que no aprendieron. No. Ellos entraron con esa intención, de tomar los recursos para otros fines. ¿Qué pasaba después detrás de ellos? Que no le importe quitar el presupuesto de la educación a los hospitales, a la salud, a otras cosas importantes, a las guarderías, que era un auxilio para muchas mamás trabajadoras, y otras cosas se recortaron. ¿Por qué? Porque iban a vestir un sistema asistencialista, clientelar, que es que tenemos, las becas a los niños. Es un sistema clientelar. Las tarjetas, todo es un sistema clientelar, para que la gente se sienta bien, para que caiga en esa trampa, en ese espejismo de que este es un gobierno que está cumpliendo, que está repartiendo las cosas. No está repartiendo nada. ¿Por qué? Porque en mi casa, por ejemplo, si un hijo mío se enferma, y no encuentro qué ocurre, no encuentro cita en el ICE o en el IMSS, tengo que ir a los sistemas noruegos, que son el doctor Simi, ¿no? Y ahí, en esos lugares, tengo que pagar por lo menos 2,000 pesos, entre 1,000 y 2,000 pesos, y que no es ni lo mismo. Yo analizando la situación esta, en los 60s, 70s, mi papá era platero, orfebre, trabajaba con oro
no porque un oro que no era de él, desde luego, sino era lo que le llevaban de trabajo para crear alhajas, reparar y demás. Y con eso que ganaba, porque no permitía que mi mamá trabajara, nos tenía que mantener a todos, y éramos 5 más mi mamá y mi papá. 7 de familia. 7 familia. Afortunadamente nacimos todos sanos y vivos. Algunos digo que se medio. Pero el asunto es que cuando yo me acuerdo cuando tuve un problema grave, a los 4 años tuve un absceso hepático, que era un problema grave. Pues, olvídate, no había clínica en Mérida, no tenía seguridad social, no existía. Bueno, él no tenía seguro social, ya existía seguro social, pero no tenía. Era muy limitado para los trabajadores. Ajá, existía el Hospital Orán, sin embargo, nunca fui atendido al Hospital Orán. El médico me atendió en la casa siempre y lograron salir, pero pudo pagar todo eso. Todos nacimos en la Cruz Leonística, tenía para pagar. O sea, al final de cuentas, a lo que voy es que sin ningún apoyo gubernamental, mis padres salieron adelante. Que tuvo que entrar a trabajar mi mamá, luego entró ya después de que estábamos mayores, ya todos en la primaria o saliendo de ella, pues ya es cuando ella se incorpora como fuerza laboral, y les alcanzó para crecernos y darnos educación y carrera a todos. Insisto, nunca recibió mi madre, es más, ni siquiera recuerdo cuando fue a consultar, dice mi mamá, creo que ni expediente tuvo. Ya hasta hoy está ya, viva. No tuvimos complicaciones mi papá consiguió su casa día con día, sin necesidad de Infonavit. Así es, solo me acuerdo que de vez en cuando le pegaba la colita, y un bolquete de piedras más. Y al poco tiempo, un albañil que cobraba poquito, por abonos iba levantaba un pedazo de muro y regresaba cuando había otra lana y así. Cuando volvía a caer la bolita. Así es, así. Y hoy por hoy, pues sigo pensando en estos programas gubernamentales, estos de apoyos asistenciales. La verdad es que nos han maleducado a la población, y hoy no entiendo, no me imagino un mexicano sin derecho a un crédito de Infonavit. No me imagino un mexicano sin tener acceso a un servicio de salud, ISSSTE Seguro o el que proporciona el Estado, aunque en estos momentos el Estado anda más que en el suelo. Bueno, pero es necesario, yo creo que es necesario, nada más que hay que hacerlo bien. Sí, no digo que no estoy diciendo que no sea necesario, a lo que voy es que no me los imagino. Entonces, todo lo que se ha desviado en este sexenio de esos recursos tan indispensables para el 99% de la población. ¿Cuántos fraccionamientos ha financiado el Infonavit? Aquí en Mérida, creo que el primer fraccionamiento que se financia con el Infonavit es la Alemán. La Cruz Alemán, y era un prototipo nacional, porque venía con agua potable, alcantarillado, drenaje, mercado, iglesia, cine, había todo prácticamente en ese fraccionamiento, y eso es presidente Luis Echeverría, cuando el fondo... López Mateos. La Alemán fue antes. No era Echeverría. No era Echeverría. Mucho antes. Cuando Echeverría llega, es que él crea el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que es que se crea el Infonavit, el Infonavit como tal. Y que al paso de los años vemos que todo el dinero... En aquellos tiempos la ley establecía, como hasta ahora, la ley federal de trabajo establecía que cuando una empresa tenía un número determinado de trabajadores, tenía la obligación de proveer la vivienda. La vivienda. Todavía no existía. Sí, no existía. De hecho, de los primeros fraccionamientos que se hizo para trabajadores fue el de los ferrocarrileros, La Carranza. La Carranza en 1920. Y luego el de Cordemex. Luego Cordemex fue obligado financiado a través de Cordemex. De Cordemex, sí. Sí, pero estábamos hablando a finales pues de los 60, claro. Principios de los 70. Los primeros fraccionamientos de Infonavit fueron Baliz, Pacaptún, sí. Hacienda Pacaptún, y ya, para el Real, ya. Si no, pero no puedo asegurarte casi que un 30%, cuando menos, de la ciudad ha sido financiado a través de los créditos de Infonavit. Y ese es el tema, porque al final lo que vamos a resolver hoy,
lo que se va a resolver en esta elección, es si queremos seguir como un país en el que teníamos avances, paulatinos, pocos, teníamos mucha prisa por salir de cómo vivíamos. Creo que en buena medida el siglo XXI nos tomó con demasiada prisa, queríamos ver resultados rápido, no estábamos dispuestos a esperar más de 2 sexenios. Bueno, lo vimos con el PAN, que Fox y Calderón, lo vimos después el regreso del PRI con Peña Nieto, y ahora el Andrés Manuel, y creo que como sociedad tenemos la urgencia de que nos resuelvan todo, y eso no puede ser. O sea, 6 años no son suficientes para resolver el problema de 130 millones de habitantes de este país. Nunca nadie los va a poder resolver. Pero tampoco se trata, es que nunca se va a resolver, porque la sociedad evoluciona, cambia, crece. Unos mueren, otros nacen, y va evolucionando. La cuestión acá es que yo creo, no sé qué se mete tanto en la mente de la gente que alguien va a venir con la varita mágica a resolver, que no se dan cuenta que se pierde valioso tiempo en estos pensamientos, porque al final de cuentas lo que nos interesa es que tengas un gobierno que haga funcionar las cosas hacia adelante, poco, mucho, lo que sea, pero hacia adelante. Pero haciendo un paréntesis en relación a estos sistemas de apoyo gubernamental, de vivienda y otras cosas, particularmente de vivienda, y todos los demás sistemas no son gratuitos, los tienes que pagar. No, lo estás pagando. Tienes que pagar los intereses. Sí, desde luego. No nos regalan nada. Pero no tan, a ver, tienes yo te la puedo facilidad, asegurar. les da Definitivamente, la facilidad si de yo que hubiera tengas sacado... un bien que no podrías hacer con tus propios recursos. A ver, pero es solidario. Ahí es donde o sea, si nos vamos a los orígenes, en el caso de Infonavit o el caso del Seguro Social, hay una parte solidaria donde todo el mundo paga, ¿sí? Y además es tripartita en el caso de Infonavit y el Seguro Social. ¿El Seguro Social? Sí. En el caso del ISSSTE es bipartita. Pues, vamos a un corte si quieres y terminamos la idea regresando.